Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez vamos a discutir los resultados de la medición de la pobreza, el crecimiento que tuvo este indicador y si están funcionando o no las políticas sociales del gobierno del presidente López Obrador. Después va a estar con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, él es experto en esta materia, también de pobreza. Con él vamos a analizar el impacto que tiene la pobreza para la economía del país. Y para finalizar va a estar con nosotros Jorge Fernández, con él vamos a platicar de su cese como ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España. ¿Fue o no un tema de censura? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó. Hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, esta semana vamos a estar debatiendo el tema de la pobreza en México. Ya sabemos que entre el 2018 y el 2020 creció en 3.8 millones de mexicanos que entraron a la pobreza y en 2.1 millones de mexicanos que entraron a la pobreza extrema. Pues vamos a debatir esto porque también es importante ver qué está haciendo el gobierno, si están funcionando la política social para combatir la pobreza y sacar a la gente de la pobreza. Saludo como todos los martes a Paula Sofía Vázquez. Paula, buenas noches. Leo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, colega. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros. Déjame empezar contigo, Gibran, porque yo ayer decía que esto quizá sea el fracaso mayor de este sexenio. Creo que el presidente López Obrador hizo bien en poner el tema de la pobreza como un tema central de la vida pública mexicana, pero pues resulta que 2 años después tenemos más pobres. No solamente han crecido los pobres, sino los pobres extremos, sino que también por los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, estamos viendo que los programas asistenciales, la entrega de transferencia en efectivo está de alguna manera llegando más a las clases medias y altas que a los pobres. Yo sigo sosteniendo que puede ser quizá el mayor fracaso del sexenio, a menos de que me convenzas de lo contrario, Gibran. Bueno, creo que es difícil que te convenza de lo contrario, pero voy a intentar hacerlo con la audiencia. Desde luego que hay un incremento de pobreza, pero es un incremento marginal. Si se toma en cuenta o se compara con la caída que ha habido del Producto Interno Bruto. Toda crisis económica y toda caída del Producto Interno Bruto, en este caso causada por la pandemia del coronavirus y la crisis económica a ella asociada, genera un incremento en la pobreza. Y en el caso de México, los especialistas sostenían que iba a ser un incremento mucho mayor del que sucedió. Este incremento del orden del 1.5, del 2%, está muy lejos del incremento que algunos calculaban cerca incluso del 10% en algunas proyecciones. Entonces creo que hay que tomarlo en esa dimensión. Además, es muy importante saber que los indicadores se construyen de una manera muy compleja y que venimos, en este caso, del incremento sobre todo en la carencia al acceso de servicios de salud. Pero una de las críticas principales que había a cómo se construía este indicador en el pasado es que la cobertura de salud estaba muy simulada en el Seguro Popular y que esto era evidente en que el gasto catastrófico seguía incrementando, aunque nominalmente la gente estuviera afiliada al Seguro Popular. Ahora vemos desde luego que sigue incrementando el gasto catastrófico por causa de la pandemia, pero la cobertura ya no está simulada y entonces ahí tiene un impacto en el indicador. Pero hay indicadores que son mucho más importantes estructuralmente y en el largo plazo. Yo destacaría 2 que han mejorado en estos años. El primero, los accesos a la seguridad social, que digamos ha invertido su proporción. Si antes era del 58% sin acceso y ahora el 52% y el 52% con acceso, ahora la cifra se invirtió. Incrementó el acceso de la población a seguridad social, lo que quiere decir
que incrementó el empleo formal. Y por otra parte, el acceso a vivienda, que es también muy importante para las familias. Entonces creo que hay que tomar con pinzas estos indicadores. Quiero decir que en la hora de opinar se ha dicho siempre lo mismo. Héctor Aguilar Camín ha propuesto en este espacio desde hace varios años que la complejidad de los indicadores se reduzca, porque precisamente hacen que sea muy fácil manipularlos con políticas públicas más destinadas a mover los indicadores que la vida de la gente, y creo que seguimos en esa inercia, quizá para que los datos sean comparables con el pasado, pero creo que en algunas cosas eso nos hace incrementar la importancia de algunas variables que son más nominales, menos materiales, como en este caso la cobertura de los servicios de salud. Muy bien, y yo quiero decir que yo sí estoy dispuesto a que me convenzan, y si me presentan buenos argumentos, mejor evidencia empírica, sí estoy dispuesto a convencerme, y me he convencido en otras ocasiones de opiniones que tenía. Pero bueno, no sé cómo la veas tú, Carlos. Bueno, Leo, mira, yo creo de entrada que los dos instrumentos con los que contamos ahora, por un lado la encuesta del INEGI, la ENIG, y por otro el reporte de Coneval, pues arrojan, creo, un resultado muy interesante y ciertamente complejo, que no se inserta bien dentro de la narrativa un poco polarizada que hay en estos días, ¿no? Aunque sí, yo estaría de acuerdo contigo en que son resultados preocupantes, sobre todo, digamos, en dos casos. El primero, el de la política social, que indica que los apoyos gubernamentales crecen, digamos, los programas y las becas, pero las transferencias al decil más bajo de la población, es decir, a los más pobres, se reducen, ¿no? Creo que ese es un dato pues bastante claro, incontrovertible y elocuente de que la política social no está bien diseñada, ¿no? De que hay una intención, me parece que esto no es polémico decirlo, hay una intención redistributiva en aumentar la cantidad de recursos que se invierten en política social, pero no hay capacidad redistributiva en la medida que la política pues no logra que esos recursos lleguen a quienes más lo necesitan, ¿no? Y un gobierno que en ese sentido tenía, creo, la vocación, la oportunidad de ser un gobierno claramente progresista, pues su política social en ese sentido es más regresiva que la política social anterior, dado que está redistribuyendo los recursos no necesariamente a quienes más lo necesitan. Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto a Coneval y las cifras de la pobreza, que creo que es muy importante decir que estos resultados van en contra de lo que se esperaba, es decir, el crecimiento de la pobreza es menor de lo que se esperaba, y eso desde luego que es una muy buena noticia. Y más que en el contexto de la pandemia, pero también hay que decir que la caída, digamos, del PIB no está nada más asociada con la pandemia. El PIB viene cayendo desde el principio de este sexenio, ¿no? Y no tenemos entonces por qué concluir que todo este aumento en la pobreza es enteramente atribuible a la pandemia, ¿no? Y más si estamos viendo lo que vemos respecto a los resultados de la política social. A mí me parece que esto es una llamada de atención muy importante para el gobierno y para la opinión pública en general, para que distingamos entre tener un discurso, digamos, de reivindicación de la política social, un discurso progresista en favor de los pobres, es una cosa. Y otra cosa, incluso tener una intención redistributiva es una cosa, y otra cosa muy distinta es tener la capacidad de traducir ese discurso en realmente resultados que reduzcan la pobreza. Creo que los datos, sobre todo de Coneval, son complejos porque suben algunos indicadores, baja en otros. Ya estaba mencionando ahorita Gibran seguridad social y vivienda, que son en los que efectivamente aumenta, digamos, la cobertura. Pero creo que en el contexto de la pandemia también habría que recordar que cayó la cobertura del sistema de salud, sobre todo, digamos, atribuible al tránsito del Seguro Popular al INSABI. Esa es una doble tragedia porque, digamos, en términos absolutos, respecto a la política anterior, se pierde capacidad de cobertura. Hay más mexicanos, vamos a decirlo así, en la intemperie en términos de salud, y eso agravado por el contexto de la pandemia, pues creo que eso sí es una muy mala noticia.
Sí, claro, casi lo que los datos del Coneval lo que dicen es que casi 16 millones de mexicanos perdieron cobertura, acceso a los servicios de salud por la desaparición del Seguro Popular y la instauración del INSABI. Y yo sí quiero ser muy claro en algo, Paula. Yo sí creo en las buenas intenciones de este gobierno, ¿eh? Yo no pongo en duda eso. Aquí el tema es si está funcionando su política pública para que haya menos pobres en el país. Y tiene que ver con economía, con salud, con programas asistenciales. O sea, es, como dicen los expertos, multidimensional este tema, ¿no? Sí, claro. Primero yo coincido con Carlos en que no todo es atribuible al COVID, ¿no? O sea, el COVID se está volviendo como una gran justificación para un montón de cosas. Lo segundo es, a mí no me parece nunca una buena noticia que haya más personas en la pobreza, ¿no? O sea, aunque sean menos de los que nos esperábamos, efectivamente los reportes que tenía Coneval a mitad de la pandemia, pues sí, fueron al final muchísimo menos de los que se esperaban. No me parece una buena noticia y tampoco me parece una buena noticia en términos narrativos, ¿no? Si el combate a la pobreza y el combate a la desigualdad y el primero los pobres es el centro de este gobierno, pues no es una buena noticia tampoco en términos narrativos. La otra cosa que acá me interesa como para poner en contexto todos estos datos, es decir, pues las buenas intenciones del gobierno yo también las creo completamente. Y así como creo en la buena intención del gobierno, creo en la buena fe y en la buena elaboración de estos datos, que no son un arma de golpeteo, que no son una existencia de otros datos, que no hay un tema de pero mientras la gente está feliz. O sea, creo que también hay que darles el valor que tienen también para la política pública que se está implementando. Y si lo que nos dicen es que la política pública que se está implementando en términos de programas sociales, en términos de acceso a la salud, en términos de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, no están logrando sus objetivos, pues más allá de pensar que hay otros datos a partir de los cuales podemos seguir adelante, pensemos que estamos a mitad de camino y que hay un montón de cosas que todavía se podrían mejorar. Muchas de estas cosas son cosas que a muchos no nos sorprenden. El tema de los programas sociales desde el día 1 y se ha repetido 1000 veces por miles de especialistas es que había un censo muy mal diseñado y que había un censo mal diseñado, que hay una buena parte de un censo elaborado por Gabriel García que no funcionaba y que estaba mal, y no es que hoy estamos viendo los resultados de ese censo. En el tema del INSABI también se dijo por muchísimos especialistas que era una transición que no estaba realizada, que si bien era positiva, que evidentemente caminar hacia la universalización de las cosas es pues hacia donde quieres caminar, que no era la manera en la que se estaba ejecutando la más óptima. Y estamos viendo los resultados, ¿no? O sea, creo que aquí no solo es la tragedia de los datos también, sino la tragedia de la necedad. Pero fíjate que yo creo que al margen de la respuesta del presidente López Obrador de yo tengo otros datos y de que vamos bien y de que la gente no ha perdido la fe, que es lo que contestó frente a estos resultados, yo creo, Gibran, que los hechos sí estamos viendo un gobierno que está reaccionando, ¿no? Por ejemplo, en el tema del INSABI, pues ya le dieron a administrar los hospitales que tenía el INSABI al IMSS Bienestar, pues porque el IMSS tiene más capacidades para eso. Y en el tema de los programas asistenciales, pues no podemos dejar a un lado, Gibran, la salida de Gabriel García, ¿no? Este personaje todo misterioso y al parecer todopoderoso que estaba en Palacio Nacional, pues perdió la chamba, Gibran. Sí, ahora ya despacha en el Senado. Así es. Gabriel. Yo creo que sí, Leo, yo escribí hace un par de semanas un artículo en Milenio donde decía que el presidente parece estar relanzando algunas políticas donde creo que quizá se equivocó atendiendo a unos y no a otros al interior de su gabinete, y me explico. Cuando se lanza la política de salud había dos propuestas. Una de Germán Marx desde el IMSS, que decía que había que universalizar a través del IMSS Bienestar, y la otra de Carlos Ursúa, que decía que eso iba a ser un problema con el sindicato del IMSS y mejor no meterse en broncas y hacerlo por el lado de salud. Creo que finalmente la experiencia demostró que ir por el lado del INSABI haciendo solamente convenios y sin hacer una profunda reforma fue un fracaso.
Y por otro lado, hubo otra polémica al inicio del gobierno entre el ex subsecretario Gerardo Esquivel y el ex coordinador Gabriel García, ahora los dos fuera del gabinete, sobre el diseño de esta política social. La verdad, creo que ahí hay puntos que se han atendido de cada uno de los enfoques. Si bien se privilegió el diseño de política social universal y sin intermediarios, por el que abogaba Gabriel García, la implementación y las críticas técnicas a una parte de la implementación resultaron ciertas. Desde luego creo que el presidente de la República no da espacio a decir estamos reorientando eso después de algunos años, después de que eso no resultó, pero en los hechos sí vemos que se están tomando cartas en el asunto. Sobre todo parece una buena noticia lo de pasar los hospitales que se convirtieron, que se terminaron, o que las administraciones estatales pasaron a la federación en hospitales IMSS Bienestar, que es el modelo que ha funcionado más, y en política social estamos por ver cuál va a ser la reformulación. Respecto a eso no ha habido todavía anuncios. En el otro caso, de todas maneras, fue muy discreto. No fue un gran anuncio con bombo y platillo como se esperaría y como fue el del INSABI en su momento, pero sí hay un reconocimiento ahí de que se debe de recomponer el rumbo institucional, y creo que el presidente de la República ha optado por hacer lo mismo que hizo con la Guardia Nacional. Así como la Policía Federal no tenía un anclaje institucional, dice, y teníamos que recurrir a una institución consolidada como el Ejército para generar la nueva corporación de seguridad. Así, en materia de salud, lo equivalente al Ejército sería el Instituto Mexicano del Seguro Social, y creo que es buena idea, y era lo obvio, lo incremental en política pública, ir por ese lado. Pues sí, parece que sí están corrigiendo. Nada más una corrección, hablando de corregir, que Gerardo Esquivel, nuestro ex colaborador, nunca llegó a ser ese subsecretario de Hacienda. Salió antes y se convirtió en subgobernador del Banco de México, donde está ahora. Pero efectivamente había esas discusiones, Carlos, dentro del equipo de López Obrador de qué hacer. Y una de las discusiones era si generalizar este tipo de transferencias en efectivo, como los adultos mayores, las jubilaciones, pensiones a adultos mayores, o seguirlas focalizando, ¿no? Hoy sabemos que al haberlas generalizado, y este es un dato duro, 19%, o sea, en el decil más bajo, el 10% más pobre de México, han perdido 19% de ingreso por transferencias del gobierno. No está llegando el mismo dinero que antes de que cuando terminara el sexenio del presidente Peña Nieto. Sí, yo creo que esto es una reivindicación tardía, pero reivindicación al fin, de que gobernar sí tiene ciencia, Leo. Sí. Y de que las buenas intenciones no bastan. En ese sentido, además, ya teníamos un largo aprendizaje. Tú recordarás que uno de los libros más importantes evaluando la política social en general, digamos, de México durante la era neoliberal, era el libro de Santiago Levy, que se llamaba Buenas intenciones, malos resultados. Sí, ¿no? sí, sí. En ese sentido, pues en este gobierno lo que observamos es una relativa continuidad respecto a eso. Buenas intenciones, pero malos resultados. Y en este caso, además, a sabiendas justamente sobre lo que decías de la discusión sobre el carácter técnico de la política pública. O sea, yo creo que más allá de la discusión sobre la universalización o la focalización, creo que el debate que sí se ganó, y probablemente se ganó para bien, fue el de no condicionar la entrega de apoyos sociales. ¿Te acuerdas que esa era una de las características fundamentales que tuvo la política social mexicana mucho tiempo? Que dentro de, digamos, los pobretólogos o los desigualdólogos, hubo un debate muy fuerte sobre, digamos, las implicaciones que tenía condicionar ese tipo de apoyo, tratar a la gente de esa manera. Creo que ese debate se ganó, se retiró la condicionalidad, pero eso es una cosa, y otra muy distinta, que hayan ganado los universalistas sobre los
focalizadores, por llamarlo de alguna manera. Déjame nada más interrumpirte ahí, Carlos, porque es importante decirle a la audiencia qué es lo que estás diciendo con el tema de condicionar los apoyos. No es condicionar al tema político electoral, sino, por ejemplo, oportunidades le daban el dinero siempre y cuando mandaran a los niños a la escuela, los vacunaran, en fin, ¿no? Ese tipo de condiciones, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Exactamente, sí. Había una contraentrega de los recursos a que las personas demostraran que habían llevado a sus hijos a la escuela o que la estaban llevando a la clínica cada determinado tiempo, ¿no? Ahora, ese debate, insisto, se ganó. Creo que ya la condicionalidad está derrotada, al menos en el campo de la política social mexicana, pero lo de la universalidad o la focalización, creo que ahí hay un debate que para nada está resuelto, sobre todo creo que en muchos sentidos es un debate práctico, más que un debate filosófico, referido a la capacidad realmente de cumplir con los objetivos, a las fortalezas institucionales para detectar dónde está la población que más lo necesita. Y como sabemos, lo ideal sería desde luego la universalización, pero la universalización también se puede prestar, y creo que esto es muy revelador del resultado que decíamos hace un rato, a que las personas de menores ingresos tienen muchos más obstáculos y trabas para acceder a ese, digamos, derecho social universal que las personas de mayores ingresos, y por lo mismo, pues, esa intención redistributiva termina viéndose sesgada en favor de deciles de ingreso más altos, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso sería un argumento, en cierto sentido, en contra de la universalidad. No, claro, en un país totalmente. Con las desigualdades como México, que tiene las debilidades institucionales que tiene México. Y bueno, nada más para terminar lo que te decía, para mí, una de las lecciones de estos resultados que estamos discutiendo es que gobernar sí tiene ciencia, que en la política pública no bastan las buenas intenciones, y quizás una tercera, haciendo eco de algo que decía Paula, aquí se está demostrando el inmenso valor que tienen las instituciones autónomas para producir información confiable que permite no solamente tomar decisiones de política pública, sino corregir la política pública cuando no está produciendo los resultados deseables. Paula. Pues yo quería un poco como puntualizar en algunos datos, ¿no? Que me parecen los más preocupantes, llamativos, ¿no? El primero es el aumento de la pobreza laboral. O sea, creo que ahí sí lo que estamos viendo es otra vez un desperdicio del aumento del salario mínimo como una posibilidad para mejorar en realidad las condiciones de vida de las personas. O sea, al final lo único para lo que, digo, afortunadamente qué bueno que se hizo, pero no sirvió como se había pensado en un inicio, y eso sí tiene que ver pues, con la pandemia, con la inflación y con la caída del PIB, etcétera, pero pues no sirvió para lo que uno esperaba, que era para mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? O sea, el aumento del salario mínimo sirvió para mitigar la tragedia, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda, pues, es la cantidad de gente empleada a la que no le está alcanzando el dinero, ¿no? Y entonces eso me parece preocupante, ¿no? Porque aparte también es como cambiar el foco de lo que estamos pensando, de decir, la gente es pobre porque no tiene trabajo, ¿no? Y ese es como una de las grandes caballos de batalla en términos de narrativas políticas, y decir, no, la gente no, en México está creciendo el número de personas que tienen un trabajo y no les alcanza para vivir dignamente. Y eso me parece que también es una reorientación en términos de política pública. El segundo es evidentemente el caso de género. Sí. Pues las golpeadas son las mujeres, ¿no? Total. O sea, creo que estamos hablando otra vez, retomando el debate de focalización o universalización que dice Carlos. Es decir, pues la única manera de pensar en equidad, en condiciones, pues también es atender que ahorita le pegó 34% más a las mujeres, todo este tema de COVID, crisis, gasto, etcétera, estuvieron muchísimo más golpeadas, ¿no? Y entonces también pensemos como qué cuentas vamos a entregar a final de sexenio, cuando lo que tienes aquí son rezagos que se fueron para atrás muchos años, en muchas cosas, en ingreso, en laboral, en oportunidades educativas, etcétera, y que esas son cosas que yo coincido completamente con Carlos. La universalización me parece como el fin último a perseguir, pero me parece que es el tipo de cosas que tienes que tener un montón de precondiciones ya hechas para poder ir caminando hacia ese lugar. En este caso, pues México yo no creo que tenga las condiciones necesarias para pensar en universalizar, teniendo pues estos focos rojos en el radar.
Pues miren, me queda 1 minuto y medio de conclusiones, 30 segundos cada uno. Comenzamos contigo, Gibran. La pobreza creció mucho menos de lo que se esperaba, especialistas. Pese a la gravedad, calculaban algunos especialistas, pese a la gravedad de la crisis, el país ha resistido, mantenemos gobernabilidad e incluso se disminuye el acceso a la falta de acceso a la seguridad social y se disminuye también la falta de acceso a la vivienda. Esas son buenas noticias. Hay que hacer ajustes en la política de salud y en la integración de los programas sociales, pero los programas cumplieron con su misión de hacer un poco menos vulnerable a los que menos tienen. Carlos, 30 segundos. Bueno, yo diría, Leo, simplemente que se dijo y se sabía que la política social de este gobierno no estaba bien diseñada. Y aquí estamos, digamos, recogiendo evidencia. Solamente para agregar otro dato del que no hemos hablado y que es muy importante también, es la diferencia en resultados entre la población rural y la población urbana. Sí. México tiene cerca de 27 millones de habitantes en zonas rurales y 99 en zona urbana. La pobreza en zonas rurales disminuye en un 7%, pero en zonas urbanas donde habita la mayoría de la población crece en un 5%. Entonces, una vez más, se dijo, se sabía, no se hizo caso, aquí están los resultados, qué bueno que se corrija pronto y que se aprenda que gobernar al final sí tiene ciencia. Desde luego. Paula, 30 segundos. Pues yo creo que estamos frente a unos resultados que lo más que podemos decir es no nos fue tan peor, ¿no? Y eso pues es una buena noticia. Creo también que estamos viendo que la necesidad de políticas focalizadas y estamos viendo también la evidencia de algo que efectivamente es el tema del contexto del COVID, pero pues también es el efecto de lo que tú mencionabas al inicio del programa, Leo, que es, vamos a ver el ejercicio de gobierno. Creo que muchos de estos resultados efectivamente son multifactoriales, pero sí se explican, por lo menos en el aumento de la pobreza laboral, en el tema del caso de mujeres, etcétera, con la falta de apoyo que hubo durante la pandemia a un montón de sectores que no entraron dentro de las grandes transferencias económicas y aquí se ven los resultados. Pues gracias, Paula. Carlos, Gibran, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y voy a regresar con Rogelio Gómez Hermosillo. Él es experto en este tema de la pobreza para seguir analizando que creo que es uno de los temas, desde luego, torales de este país, que caray, no hemos podido resolver en tantas décadas. Caray. Bueno, regresamos.